Aprendo en casa. ¿Estás ahí, Rodrigo? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué ni me miras? ¿Estás ocupado? Un poquito, pero ahí te atiendo. ¿Aún no tienes el proyecto de ley redactado? ¿Qué? No, pero por supuesto que tengo el proyecto de ley. Es el proyecto de ley más maravilloso que vas a leer. Tienes que esperar. Cuando lo leas va a ser el proyecto de ley más proyecto y más ley que has visto. ¿Seguro que ya está listo? Ya empezó el programa, Rodrigo. Mira, es que lo que pasa es que he tenido unos cuantos problemillas para poder redactar el proyecto de ley. Entiendo, pero no tienes por qué avergonzarte. Yo sé que tienes toda la intención de hacerlo bien, pero quizás necesitas ayuda con el tema de la redacción. Y pedir ayuda no tiene nada de malo. Sí, yo lo sé. Redactar un proyecto no es nada sencillo, si no ya tendríamos muchísimos a lo largo de nuestra historia. Es necesario seguir un proceso tal como hemos visto antes. Si no has podido acabar de planificar tu proyecto, no hay problema. Lo puedes hacer durante el programa con la ayuda del profesor. Tienes razón. Ok, gracias, Yanni. Chao. Gracias por todo el apoyo, ¿ok? Bye. Es verdad, no puedo contactar al profesor simplemente llamándolo. Hay que usar la tecnología. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ese proyecto de ley que empezamos a preparar la clase pasada? Ha sido muy problemático. Bueno, pero para eso estoy aquí, para ayudarte a que ese proyecto tuyo vea la luz. Buena idea. Empecemos desde cero. Bueno, por lo que veo, desde 00 no estás. Tienes varias ideas, solo es cuestión de ordenarlas. Pero tranquilo, que para eso estoy aquí. Primero, veamos el ejemplo. Como vemos en el ejemplo, hay que empezar por el título. Este debe reflejar la materia o tema sobre el que habla la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. En cuanto a las consideraciones, deben contar con una breve explicación de los antecedentes y las necesidades que llevaron a la elaboración del proyecto de ley. El título preliminar contiene los principios generales que inspiran el objeto de la ley. Luego están los capítulos, que agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe tener un nombre. Para cada capítulo se deben considerar artículos. El artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema o un aspecto del capítulo. Por ejemplo, la finalidad o el ámbito de aplicación. Las disposiciones generales contienen la finalidad, objeto, definiciones y ámbito de aplicación. No te preocupes, que en un momento te explicaré qué significa cada una de ellas. Sí, mejor vamos con calma. Claro que sí, Rodrigo. Así como están las disposiciones generales, también están las disposiciones complementarias, aquellas de carácter temporal o que no pueden ubicarse en el texto normativo, porque no regulan el objeto de la propuesta normativa. Los anexos, finalmente, contienen información que, por su extensión, no pueden ubicarse dentro de la normativa. Listo, muchas gracias por ese repaso. Más bien, profesor, ¿recuerda que también hablamos acerca del tipo de texto que debía ser un proyecto de ley? ¿Un texto instructivo? ¿Podría darme un pequeño repaso de eso? Como lo dice su nombre, es un texto cuyo objetivo es instruir, es decir, dar instrucciones claras y concretas de cómo proceder respecto a un tema. En este caso, el cuidado del agua. Una característica es que no usa muchos adjetivos o adorna con palabras. Por ejemplo, tú me habías mencionado que querías poner de título Cuidado, protección y resguardo de nuestra amada y querida agua. Sí, suena bello, ¿verdad? Puede que sí, pero no es instructivo. Es mejor quitarle los sinónimos de cuidado, como protección,
y resguardo, y dejarlo solo con cuidado. Tampoco son necesarios los adjetivos de amada y querida. Hay que ser concretos. Basta con cuidado del agua. ¿Solo eso? ¿Proyecto de ley sobre el cuidado del agua? Sí, menos es más. Buena frase, buena frase. Menos es más. Otro tema importante antes de empezar a redactar es la coherencia. Si la ley toca un tema, en los distintos artículos que redactes no puedes desconectarte de ese tema. Por ejemplo, si hablas de cómo cuidar el agua, no puedes en un artículo hablar de cómo cuidar a la vicuña. Todo tiene que estar relacionado directamente con el agua. En otras palabras, no irse por las ramas, mantenerse en el agua, al igual que un pez. Ahora sí, ya que tenemos claro el ser instructivos y coherentes, empecemos a redactar esta ley. Primero, número de ley. Pongamos por ahora ley número 0001, pues es el primer proyecto de ley que vas a redactar. Debes escribirlo en negrita y centrado, tal como lo viste en el ejemplo. Negrita y al centro. ¿Eso es importante? ¿Esto de ponerlo en negrita y tanta cosa? Claro que sí, es un texto formal y como tal, la forma es muy importante. Así es más comprensible para los destinatarios de estos documentos, que ya tienen costumbre de leer documentos en este tipo de presentación. Ah, entiendo. Son esos pequeños detallitos que hacen de la comunicación algo fluido y bueno. Sigamos. Luego viene el título y como vimos hace un ratito, el título debe ser breve, claro y sencillo. Sí, quedó clarísimo. Entonces aquí escribo ley del cuidado del agua. ¿Esto cómo va? Todo en mayúscula, centrado y en negrita. Muy bien. Ahora viene la parte considerativa. Como el proyecto de ley que las chicas y chicos están redactando en casa es parte del Congreso de los Estudiantes y pretende ser firmado por el presidente, es muy necesario que se coloque la parte considerativa. Eso es porque el proyecto de ley lo estamos redactando para la consideración del presidente, ¿no es verdad? Exacto. Y se redacta así. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Muy bien. Ahora, debajo coloca nuevamente el título de tu proyecto de ley. Ley del cuidado del agua. ¿Así, profesor? Igual que arriba, centrado y en negrita. Sí, Rodrigo. Así está muy bien. Ahora, empecemos por los capítulos. Capítulo 1. ¿Recuerdan qué contiene el capítulo 1? Capítulo 1. Disposiciones generales. Exactamente. Y esto se redacta así. Capítulo 1 va al centro. Y el nombre del capítulo, Disposiciones Generales, va debajo, también en el centro, en mayúsculas y todo en negrita. Antes de seguir, ¿qué es lo que tengo que escribir en esta parte? Disposiciones generales. Si recordamos la clase pasada o el ejemplo que mostramos aquella vez, veremos que las disposiciones generales son las que tocan los artículos de objeto de ley, finalidad, ámbito de alcance y definiciones. ¿Todo eso? ¿Y cómo se hace? Tranquilo, paso a paso. ¿Qué entendemos por disposiciones generales? Entiendo que es lo que proponemos como ley en términos amplios, generales. Sí, son las definiciones que queremos manifestar para que quien lea la ley sepa los fines de la misma. Ya entiendo. Entonces, los redacto. ¿Cómo irían esos? Escribes capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto de la ley, artículo 2, finalidad, artículo 3, ámbito de alcance.
Artículo 4. Definiciones. Escribes todo esto en negrita y dejas un espacio en blanco para luego completarlo. ¿Qué tal te va quedando? A mí me gusta cómo está quedando, pero debo confesar que me da un poco de miedo cuando llegue la parte de entrar en detalle en cada uno de estos puntos. Ahí sencillamente no sé qué escribir. Tranquilo, Rodrigo. Vas a ver que, cuando regresemos a completar las ideas, va a ser más sencillo de lo que te imaginas. Pero antes, continuemos con el capítulo 2. El capítulo 2 es donde van los deberes de las personas y del Estado. Y, al igual que el capítulo 1, va en formato centrado y en negrita. Entonces, quedaría así. Capítulo 2. Deberes de las personas y del Estado. En este capítulo irían: artículo 5. Deberes de las personas. Artículo 6. Deberes del Estado. Artículo 7. Denuncia por incumplimiento. Todo esto en negrita y al lado izquierdo. Perfecto. ¿Y eso sería todo? No te olvides del anexo. Ese va al final, en mayúscula, negrita y centrado. Ahora sí, la estructura está. Muy bien, ahora toca desarrollar. ¡Ay! Esa era justo la parte que más miedo me daba. Pero ¿saben qué? Coincidentemente ha llegado en el momento de nuestra pausa, así que aprovechémosla. Vayan al baño y recuerden, al abrir el caño para lavarse las manos, cuiden muchísimo el agua y que el contacto con ella nos inspire para redactar esta acuosa ley. Los espero de vuelta. Chicos y chicas, ya llegó el momento de la verdad. Ahora sí, juntos ustedes y yo, junto al profesor, vamos a desarrollar cada uno de los artículos que están planteados dentro de nuestra estructura. ¿Están listos? ¿Cómo que no están listos? Pero si ya tenemos toda nuestra estructura perfectamente armadita. ¿Qué pasa? Vamos. Manos a la obra, todos juntos, otra vez. ¿Están listos? ¡Eso! Está súper sencillo. Ya hicimos la parte más compleja. Piensen en todas las peruanas y peruanos que necesitan esta ley del agua para que sus comunidades no sean contaminadas o para que el Estado cumpla de la mejor manera el proveer acceso a este sustento tan importante. Pensemos en el futuro del país, nuestro futuro. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? Ya no tendríamos cómo cuidarnos de las enfermedades. ¿Cómo nos lavaríamos y desinfectaríamos del terrible COVID-19? Esta ley es muy importante, así que respóndeme de nuevo, ¿ok? ¿Estás listo para redactarla? Quiero otra vez, pero con energía. ¿Listos? Esos son mis chicos y chicas. ¡Vamos! Sabía que no me decepcionarían. ¡Vamos a ello! Muy bien, empecemos por el artículo 1. Para este artículo se debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué voy a legislar? ¿Sobre qué tema o materia? ¿Qué voy a establecer? ¿Esto es algo que puedo lograr? Wow, son varias preguntas. Respondamos una por una. ¿Sobre qué vamos a legislar? Sobre el agua. ¿Qué queremos hacer con ella? Cuídala. ¿Y cómo pensamos lograr eso? Fomentando reglas para su mejor uso. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el objeto de la presente ley? ¡Claro! La presente ley tiene como objeto fomentar el cuidado del agua. Eso es, así de simple. ¿Solo eso? ¿Así de sencillo nada más? Sí, ¿no te acuerdas? Menos es más. Ahora pasemos al artículo 2. Para la finalidad, pensemos. ¿Para qué voy a elaborar la propuesta de ley? ¿A qué aspira la ley que voy a elaborar? Aspira. ¿A qué aspira?
Y lo que yo estaba pensando es que tanto las personas comunes como los que tienen responsabilidades políticas deberían hacerse cargo de este problema. Entonces, ahí estamos siendo más específicos y estamos buscando incluir en esta ley a lo que denominaríamos Estado y sector privado. Exacto, esa es mi idea, que sea una tarea de todos el promover el cuidado del agua. Entonces, la finalidad sería: la presente ley tiene por finalidad promover el cuidado del agua y la actuación del Estado y el sector privado en dicha promoción. Genial. Ahora, con estas ideas que tenemos en mente, vamos al artículo 3. Ámbito de aplicación. A ver, tú solo, ¿a qué ámbito o espacio se debe aplicar la ley propuesta? Pues a todo el Perú. En este caso, para seguir ciertas normas de uso, digamos, la presente ley se aplicará a todo el ámbito nacional. Ok, se aplicará a todo el ámbito nacional, está perfecto. Y para el artículo 4, En el artículo 4 van las definiciones. Recuerda que para colocar las definiciones es necesario que investigues un poco en torno a las palabras que vas a seleccionar. Así, tendrás un mayor sustento para colocarlas en tu proyecto de ley. cierto, las definiciones de términos importantes. Podríamos poner una definición de agua y también una definición de lo que es la ANA o Autoridad Nacional del Agua. Sí, sería ideal, pero en este caso, como no podemos rellenar el documento con definiciones e interpretaciones de cada término que consideramos deba ser consultado, lo que haremos será derivar al lector hacia el anexo, donde irían esas definiciones sobre el agua y la ANA. Entonces podríamos poner algo como: para una interpretación adecuada de los términos utilizaremos las definiciones consideradas en el anexo. ¿Qué tal esa? Está perfecto, Rodrigo. Veo que ya manejas el lenguaje formal a la perfección, pero hay un detalle que hay que corregir. ¡Ah, ya sabía! En la redacción de la normativa es importantísimo cuidar el uso de los tiempos y modos verbales. Ah, claro, es para que sea eterna y dure forever and ever o para siempre. Sí, por ello, todo debe redactarse en tiempo presente y modo indicativo. Entonces, para que algo dure para siempre, debe escribirse en tiempo presente. ¡Wow! Eso sonó bien filosófico. Sí, por así decirlo. Y cuando hablamos de modo indicativo, nos referimos al modo objetivo con el que el hablante da un enunciado sin tomar parte de él. Por ejemplo, tú escribiste: para una interpretación adecuada de los términos, utilizaremos las definiciones consideradas en el anexo. Pero debería escribirse así: para una interpretación adecuada de los términos, se utilizan las definiciones consideradas en el anexo. Ah, ya entiendo. Entonces, todo en tiempo presente y en modo indicativo. Exacto. Bueno, Rodrigo, ya terminamos el capítulo 1. ¿Pasamos al número 2? ¡Wow! ¡Qué rápido va todo este proceso! Aquí debemos detenernos un segundo a pensar cuáles son los deberes que tenemos nosotros mismos como personas frente al cuidado del agua, así como qué deberes tiene el Estado. Claro, porque eso era justo lo que yo le dije, que me parecía que tanto nosotros como el Estado éramos responsables de este problema. Sí. Y entonces, ¿qué documento nos podría ayudar para tocar más precisamente esos artículos? La Constitución. Y es más, la magia de la tele hará que aparezca una en mi mano ahora. ¡Ah! ¡Me encanta! Exactamente. La Constitución es la fuente de información más confiable para redactar tu proyecto de ley. No solo por la información que tiene,
sino que en ella puedes ver cómo se desarrollan los artículos de una ley. No para copiarlos, sino para que te sirvan de referencia. ¡Wow! Bueno, aquí hay varias leyes que hablan de los deberes del Estado y de las personas con respecto a distintos temas. Pero ahora, pensando en el agua, pienso que las personas tenemos el deber de cuidarla y administrarla adecuadamente. Es un elemento vital. Y por el lado del Estado, este tiene el deber de dar agua potable a todas las personas, sin discriminación y con especial cuidado en llegar a quienes se encuentran en zonas vulnerables. Eso es lo que debes redactar en los artículos. Sí, y se me ocurre también que puedo incluir un artículo que hable de quiénes pueden denunciar y dónde pueden hacerlo frente al incumplimiento de esta ley. Claro, eso está preciso para el artículo 7. Pero dime, ¿qué autoridades o instituciones crees que pueden intervenir en ello? Pues yo diría la Policía Nacional y obviamente el Ministerio Público. Claro que sí. Artículo 5. Artículo 5. Deberes de las personas. Toda persona debe de cuidar y administrar adecuadamente el uso del agua, evitando acciones que no promuevan su uso responsable. Profesor. Muy bien, Rodrigo. Ya estás manejando muy bien el lenguaje formal y el modo instructivo. Muchas gracias, profesor. Ahora vayamos al artículo 6. El Estado, a través de los gobiernos regionales y locales, debe abastecer de agua a todas las personas, sin discriminación alguna, con un especial cuidado y atención en las personas que se encuentran en zonas vulnerables. Solo falta el 7 y ya terminas, Rodrigo. ¡Lo estamos logrando, Perú, querido! Artículo 7. Las personas pueden denunciar infracciones o el no cumplimiento de la ley. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú debe de atenderlas para garantizar el cumplimiento de la misma. Ya está, Rodrigo. Terminaste. ¡Ya está! ¡Lo hicimos! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Lo hicimos ustedes y yo juntos! Lo hicieron en casa, ¿no es verdad? Espero que todos ustedes hayan podido aprovechar esta actividad para redactar su proyecto de ley y estar listos para ser parte del Congreso de Estudiantes. Si aún no lo han hecho, no se preocupen. Esa será su tarea. Aprovechen en volver a ver este programa en las otras plataformas del Minedu y que les sirva también como guía. No olviden que igual pueden revisar la Constitución Política del Perú para sacar ejemplos y referencias. Ahora ya tienes todas las herramientas para crear una ley que nos asegure agua bien cuidada para nuestro futuro. Muchas gracias, futuras y futuros congresistas. Eso solo puede significar una cosa: avalancha de notificaciones. Tenemos muchas preguntas de nuestros amigos y amigas y aquí tengo una de Angeli de Lima. Ella nos pregunta lo siguiente: he comenzado a redactar mi proyecto de ley, pero después de hacer mi lluvia de ideas tenía un tema claro y luego muchos subtemas. Empecé el documento colocando los anexos. ¿Está eso bien o es muy importante respetar el orden y estructura que nosotros planteamos? Sí, es importante respetar el orden, porque las estructuras textuales, al organizar toda la información en cuanto a su forma y contenido, nos ayudan a emitir el mensaje adecuadamente. Ya lo escuchaste, Angeli, es mejor respetar la estructura para que tu documento se lea limpio y claro. Lo que me hace recordar que a mí me falta poner al final lo del anexo, pero eso lo haré después del programa. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Javiera que nos escribe desde Cajamarca y ella nos dice: estoy muy emocionada por comenzar a redactar. Me gusta mucho escribir y tengo varias ideas. Apunté todo respecto a cómo hacer mi proyecto paso a paso.
Pero cuando me siento a comenzar me cuesta mucho continuar. ¿Me podrían decir cómo hago para no distraerme? Uy, la distracción es muy usual, así que no hay por qué sentirse mal por ello. ¿Qué te parece si te doy unos consejos de escritura? Primero, aléjate de las distracciones. A veces es necesario aislarse para poder concentrarte en el mensaje que quieres transmitir. 2. Mantente en un lugar en el que se pueda redactar sin interrupciones, trabajar con luz natural y, sobre todo, sentarte en una posición cómoda. 3. Escribir, escribir y escribir. Deja que tus ideas fluyan. 4. Lee tu texto en voz alta. Si no estás conforme con alguna idea, hay que seguir hasta agotar todas tus posibilidades. 5. Comparte tu texto con personas de confianza, como familiares. Escucha los comentarios y tómalos de la mejor manera posible. Y por último, lo más importante, sé perseverante. Esos consejos van a ser más que útiles para que nada nos detenga al momento de escribir nuestro proyecto de ley. ¡Suerte, Rodrigo! Gracias a usted por toda la ayuda, profesor. Lo veo muy pronto. Chao, 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 chao. ¿Saben qué? Es momento de llamar a Yanira para contarle las buenas noticias. Hola, Yani, ¿cómo estás? Espera, te pongo en la pantallota. Adivina que tengo noticias geniales. Ya redacté la primera versión de mi proyecto de ley y creo que va a quedar muy bien. Qué bueno, Rodri. Me alegro mucho por ti. Gracias, de verdad que estaba muy frustrado al comienzo. Sí, pero lo importante es que supiste pedir ayuda. Si no sabemos algo, siempre es bueno preguntar a quienes tienen más experiencia o conocimiento que nosotros. Ese es el espíritu, Yani. Rodrigo, marca el tocino. Rodrigo, marca el tocino. Dale, Rodri. Yo me voy a alistar porque ahorita comienza mi programa. ¡Suerte! Cierto. Chau. Suerte. Muy bien, ahora sí. Veamos esto del anexo. Aprendo en casa. Hola, amigas y amigos. Estoy terminando un boceto, pero ya les contaré en breve de qué se trata esto. Les doy una cordial bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación con la que podrás seguir aprendiendo desde tu hogar. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de segundo grado de secundaria. Pero si en caso tienes algún hermano, primo o familiar que tenga ganas de unirse, invítalo a participar. Y como ya saben, no se olviden de las precauciones. En tiempos de pandemia son indispensables ciertas medidas para combatir la propagación del virus del COVID-19. Es necesario desinfectar constantemente todos los utensilios que usamos diariamente en casa, así como lavarnos las manos con abundante jabón por al menos 20 segundos. A lo largo de esta semana hemos ido aprendiendo a elaborar un mural artístico para representar los valores que nos identifican como peruanas y peruanos en nuestras diversas acciones y actitudes. También conocimos cuáles eran los pasos que debíamos seguir, además de los criterios que debíamos cumplir para una correcta planificación. Finalmente, descubrimos el maravilloso mundo de las figuras literarias y cómo podemos usarlas para transmitir emociones y embellecer nuestro mensaje. Hoy seguiremos aprendiendo y para ello espero que ustedes también hayan traído su boceto para compartir. Yo les enseño el mío, aunque me da un poco de vergüenza. También aprenderemos sobre la coherencia y cohesión en nuestras frases, para así poder expresar con más orden y acierto nuestras ideas.
Usaremos la ayuda de algunas palabras que de todas maneras conoces. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Preparados? Empecemos entonces con este video. Me siento emocionado porque el saber que es mi primera vez y llegué a la nacional, ¿no? Es algo nuevo y un logro para mí. Nosotros decíamos, profe, pero nunca habíamos dibujado un mural, decíamos que, o sea, es nuevo para nosotros. Desde primaria veníamos dibujando, mi mamá siempre nos compraba los materiales, nos apoyaba en el dibujo, ¿no? Porque le gustaba también que nosotros nos inspiráramos en el dibujo porque hacíamos cosas bonitas. En el boceto de Murada habíamos hecho mitad de mitad. Él había creado una mitad y yo había creado una mitad. Biodiversidad y nuestra cultura que debemos cuidarla, ¿no? Hay mucha destrucción, vemos que hay muchas talas de árboles, como pasa en el Amazonas, por ejemplo. Ver que se queman los árboles, ver que se queman los animalitos es algo muy triste. Que las demás personas reflexionen y se den cuenta que eso es algo que nos representa. Ellos tenían un boceto muy interesante. Como tenía un poco la libertad de poder modificarlo, entonces a partir de eso ya pudimos plasmar la forma como han visto ellos a su región. Fue muy interesante porque lo que me sorprendió fue que los dos eran mellizos, eran hermanos y habían trabajado, se habían articulado muy bien. Trabajar juntos con él ha sido como que algo emocionante también, ¿no? Porque tuvimos una buena relación en el dibujo, ¿no? Terminó el mural y se quedaron con esa cosa de querer, de ser artista, de querer pintar ahora. Muy feliz de haberlos conocido y saber que hay mucho talento escondido en algunos lugares, ¿no? Que tienen que salir. Cuidar que no se pierda nuestra cultura, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra flora y nuestra fauna. Si hay personas que sí pueden hacer algo, les diré que actúen de una vez, que no esperen mucho tiempo. Démonos un momento para pensar si les gustó y pregúntate, ¿qué llamó tu atención? ¿Qué pudiste observar? ¿Qué es lo que el artista quería comunicar? No tengas miedo de anotar todas las ideas que se te ocurran. ¿Ya van recordando un poco más de lo que vimos en nuestra clase anterior? Pues vamos a repasar y para eso llamaremos a la profesora. Hola, profesora. Hola Yanira, genial volver a verte a ti y a todas las personas que nos sintonizan desde casa. ¿Pudiste terminar bien tu mural? En esas estamos. ¿Nos da una mano para hacer un repaso de lo que aprendimos de los murales? Desde luego, en primer lugar aprendimos que el arte mural está presente desde la prehistoria. A través de las pinturas rupestres, los primeros habitantes de la Tierra plasmaban sus actividades diarias, su cotidianeidad, y esta expresión poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un gran medio de expresión. Pero hacer un mural implica todo un proceso de planificación previa y tiene en cuenta algunos criterios. Y también que debemos repasar parte por parte. ¿Puedo ir haciéndole algunas preguntas? A ver, vamos. Primero, ¿qué es un mural? Los murales son una forma amigable de dar a conocer nuestras ideas, pensamientos y propuestas. Así podemos hablar sobre un tema que nos afecta o nos parece interesante. Realizar un mural significa tomar un espacio público, como una pared o un muro, para transmitir un mensaje positivo y motivador sobre un asunto público. También podemos hacer uso de recursos como pintura o fotografías. Y si no puedes hacerlo sobre una pared, no te alarmes. Puedes plasmar tu idea en cartón, cartulina o papel. Una pregunta más. ¿Qué características tiene un mural? Un mural, como el que queremos crear hoy, tiene 4 características importantes. 1. Puede hacerse con varios dibujos hechos a mano o con fotografías a manera de collage. 2.
tiene una frase grande, visible y fácil de entender. Es importante que esa frase guarde coherencia con la imagen que hemos decidido crear. 3. Responde a una idea o composición de elementos. Y finalmente, 4. Debe ubicarse en un lugar visible, pero donde el sol o la lluvia no lo afecte. En la clase de hoy haremos énfasis en los materiales que podemos emplear para hacer los murales. Los más usados suelen ser lápiz y papel, pincel, rodillo, pintura, aerosol. Ahora, si deseas hacer un mural de fotografías, vas a necesitar elementos diferentes. Por ejemplo, cámara fotográfica o cámara de celular, computadora, impresora, papel, tijeras y pegamento. Recuerda que como seguimos en aislamiento, es mejor elaborar tu mural en Word o en algún programa de computadora que sepas usar. Cuando lo tengas en versión digital, puedes aprovechar las herramientas web y enviarlo por correo a todas las personas que desees que lo miren. ¡Perfecto! Ya hemos hecho un mapeo de los aspectos generales que debe tener tu mural. Y ya es hora de recordar cuáles eran los pasos que debíamos seguir en la planificación. ¿Cuál era la primera necesidad crucial antes de empezar a trabajar, Yanira? ¿Ustedes la tienen? Yo sí no me acuerdo muy bien, profesora. Tranquila, ya te lo recuerdo. Lo primero que debemos plantear era nuestro propósito, es decir, ¿qué queremos comunicar? En este caso, nuestro mural va sobre los valores que nos representan como peruanos, como peruanas. Debíamos elegir qué valor queríamos representar e ir pensando de cómo lo íbamos a plasmar. Estas dos preguntas podrían ayudarte. ¿Qué imagen se relacionará mejor con el valor elegido? ¿Y qué frase relacionada al valor elegido podré incluir para acompañar mi imagen? Creo que me acuerdo de lo que sigue. Después de reconocer nuestro objetivo, es importante tener en cuenta quién será el destinatario del mensaje. Correcto, Yanira. Ese es un paso crucial. Para llegar ahí, nos hacemos la pregunta: ¿a quién nos dirigiremos? Recordemos que aunque los murales públicos pueden ser vistos por todas las personas, no todos y todas lo van a entender de la misma forma. Por eso debemos pensar en cómo plasmar nuestro mensaje, tomando en cuenta las características del destinatario. Nuestro siguiente paso es definir los elementos clave del mural, la imagen y la frase. Tal vez tú puedes contarnos más sobre eso, Yani. Vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior. Para embellecer y fortalecer nuestras frases, podemos usar los llamados recursos literarios, como por ejemplo, las figuras retóricas o literarias. Ustedes ya conocen 4. La primera de ellas es el símil. Aquí utilizamos el recurso de la comparación o semejanza entre dos elementos. Por ejemplo, tan liviano como una pluma, o tus ojos brillan como 2 luceros. La segunda es la personificación, la cual consiste en dotar de propiedades o cualidades humanas a animales o seres inanimados. Por ejemplo, la silla cruje de dolor cuando te sientas en ella, o los árboles veían todo lo que sucedía en el bosque. La tercera de estas figuras literarias es la hipérbole, que no es otra cosa que la exageración de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, te quiero hasta el infinito y más allá. Te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Y finalmente, mi favorita, la metáfora. Se trata de una comparación como el símil, pero no están presentes palabras como, tal como, igual que. La metáfora lo que hace es sustituir un elemento por otro. Solo miren, el océano de tus ojos es bello y especial. Tus manos son ramos de olivo. ¿Ya recordaste estas 4 figuras? Todas serán de mucha utilidad cuando empiezas a crear la frase para tu mural. Tienes que utilizar toda tu creatividad para lograrlo. Parece que ya casi todo está listo entonces. Hemos repasado la importancia de establecer un propósito y de definir a quién voy a dirigir mi mensaje.
además de los recursos literarios que podemos utilizar para embellecer nuestro mensaje y transmitir emociones a nuestro destinatario. Me pareció que dijiste que casi todo estaba listo. Solo quiero compartir con ustedes un par de criterios más. Estos serán solo para el boceto que vamos a trabajar a continuación. Tomen nota en casa de todo esto. En primer lugar, no olvidemos que el diseño de nuestro mural estará compuesto por dos elementos, imágenes y frases. Las imágenes deberían ser orientadas en función del valor que quiero representar. Para graficarlo podemos usar fotos, recortes o dibujos elaborados por nosotros mismos. La frase, por su parte, debe ser coherente con la imagen, o sea, tener relación con ella y reflejar el mensaje que se quiere transmitir. Estas frases deben ser visibles, fáciles de entender, y deberíamos usar recursos literarios para potenciarlas. Recordemos que el formato de nuestro proyecto es el mural, mientras que el soporte o donde lo vamos a plasmar puede ser una pared o un papel. ¿Quisieras agregar algo más, Yanira? Solo quiero recordarles a todas y todos lo importante que es el buen uso de recursos gramaticales y ortográficos para nuestro mural. No olvidemos que debemos producir un efecto en quien observa. Puede ser de sorpresa, suspenso, alegría o cualquier sentimiento que deseamos transmitir. Para asegurarnos que el mensaje no se confunda, es necesaria una adecuada escritura con uso de puntos, comas, tildes y una caligrafía que permita comprender lo que queremos transmitir. Muy bien, ahora sí recapitulemos todo lo necesario para realizar nuestro mural. Pero antes queremos darles una pequeña pausa. En estos minutos pueden terminar de decidir qué valor, qué imagen o frase quieren plasmar en el mural de hoy. No suelten sus ideas ni cambien de canal. Ya regresamos. Ay, disculpen. Nunca me había emocionado tanto con un boceto. Es mi primera vez dibujando uno también. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. ¿Tenemos el boceto preparado? No, el mío todavía. Pero sí tenemos uno que acaba de llegar. Es un trabajo de Sara, quien lo envía desde la región de Apurímac. Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros, Sara. ¿Y eso? Bueno, Sara nos ha escrito también una pequeña carta contándonos un poco del proceso que tuvo para crear su boceto. ¡Qué genial! Cuéntanos un poco de la carta entonces. Sara nos escribe: he visto siempre a mi alrededor que las peruanas y peruanos nos ayudamos mucho entre nosotros. Esa era la idea que pensé representar. ¡Qué buena observación! En general somos muy solidarios. Pero luego siguieron apareciendo más ideas y más valores. Pensé en la creatividad y en lo ingeniosos que somos. Por mi barrio, por ejemplo, he visto varias personas que han improvisado negocios que nunca antes habían visto. Es muy bueno tener muchas ideas, pero para empezar a plasmar un mural siempre será mejor quedarnos con una sola. ¿Con cuál se quedó Sara? Al final resolví que todo lo que había pensado necesita una sola cosa: fortaleza. Mi propósito era transmitir que todas las peruanas y peruanos somos fuertes y con harta garra para salir adelante. Genial, Yanira. Acabas de leer una palabra muy importante que ha mencionado Sara. ¿Propósito? Tal cual. El propósito va de qué es lo que buscamos generar en las y los receptores de nuestro mensaje. ¿Y cómo podemos lograrlo? Para comenzar, debemos conocer sus características, como su contexto sociocultural, por ejemplo, para poder adecuar mi mensaje y propósito en función a esto. ¿Qué nos dice Sara sobre su boceto? Me pareció que el mensaje podía llegar a un público amplio. Pensé en familias que luchan por salir adelante, que trabajan un montón. Pensé que podría ser un mensaje esperanzador para todas las familias. ¡Qué buen objetivo, Sara! Ahora que ya sabemos cuál fue su propósito y a quién se quería comunicar, tal vez puedes ver si Sara menciona algo en su carta con respecto a por qué decidió hacer estos dibujos.
Yo decidí representar el valor de la fortaleza, con este brazo fuerte al centro y alrededor varios elementos de cómo todas y todos los peruanos, en diversas circunstancias, estamos luchando por salir adelante. Como pensé que mi destinatario era el bloque de familias peruanas, he agregado al dibujo una señora trabajando y la de un niño estudiando. Me parece una gran idea, Sara. De hecho, está genial lo que hizo Sara. Seguro que las chicas y chicos en casa ya tienen listos sus propios dibujos también. No se preocupen si todavía no está como nos gustaría, ya que es solo nuestro primer bosquejo sobre papel. A medida que vayamos avanzando en nuestra planificación, vamos a poder decidir qué soporte usaremos para nuestra versión final, ya sea en una pared, una tela, papel o cartulina. Se ve que Sara pudo mantener la coherencia y se preocupó en que no se pierda la relación entre las imágenes y el valor que quiso transmitir. Hay un componente más que no debemos olvidar. ¿Lo recuerdan? La frase de nuestro mural. Vas a soltar las ideas y ya van a ver que algunas que nos gusten van a salir. Para encontrarla hay recursos que pueden ser útiles. ¿Te acuerdas, Yanira? Uy, creo que voy a tener que revisar mis apuntes. No te olvides tan rápido de lo que aprendes. Mejor repasemos una vez más las figuras literarias que ya conocemos. El símil para comparar o señalar semejanzas entre dos elementos. La personificación, que consiste en dar cualidades humanas, animales o seres inanimados. La hipérbole o exageración. La metáfora, que también consiste en una comparación como el símil, pero donde no están presentes las palabras que generan esta comparación como tal como, igual que. Con la metáfora se sustituye un elemento por otro. Ahora sí, no las olvido por nada del mundo. Las figuras literarias nos van a ayudar a crear la frase de nuestro mural. Espera, el boceto de Sara no tiene una frase. Eso no quita que ahora pueda crear una en casa, con todo lo que hemos repasado. Además, quiero compartir con ustedes un truco más para elaborar frases. Hay algunas palabras llamadas conectores que nos ayudan justo a eso, a conectar ideas para que nuestro texto o nuestra frase tenga cohesión. La cohesión implica relacionar las ideas usando los conectores pertinentes. Así, lo que decimos se puede entender mucho mejor. Existen diversos tipos de conectores que cumplen diversas funciones y podemos usarlos en función al objetivo de cada uno. Si deseas unir ideas, puedes usar conectores como y, además o también. Si lo que buscas es contrastar ideas, puedes usar otras como pero, a pesar de, sin embargo, en cambio o de otra manera. Si por otro lado deseas contrastar una relación de causa y efecto entre ideas, puedes usar algunos conectores como por eso, por esta razón, y de ahí que, o entonces. Hecho este repaso, les pregunto, ¿alguna idea para la frase que pueda acompañar la gráfica de fortaleza? Acaba de llegar una idea. Desde Jaén, Ernesto nos dice: ¿qué tal algo como somos tan fuertes como una roca y porque somos fuertes saldremos adelante? Me gusta la potencia que tiene, pero siento que algo por ahí se repite mucho. Si nos damos cuenta, en una sola frase estamos usando la misma palabra más de una vez. ¿Cómo crees que podemos mejorarlo? Yo veo que se repite el somos fuertes. Tal vez si suprimimos alguna sonaría mejor, ¿no? Algo así como somos tan fuertes como una roca, por eso saldremos adelante. ¿Qué tal? Muy buen aporte. Vale la pena detenernos un momento en lo que hiciste ahí con la frase, porque has hecho uso de un recurso llamado elipsis. La elipsis nos permite suprimir una palabra para hacer más directo nuestro texto, para no repetir, no redundar. Ahora, en esa frase que manda Ernesto desde Jaén, ¿qué recurso utilizó? ¿Se dieron cuenta? ¿Ya lo dijeron? Exacto, ha usado la hipérbole y el símil, porque al decir fuertes como una roca,
está exagerando la fuerza a la que se refiere y compara a un elemento con otro, a menos que tenga el superpoder de la fuerza extrema. Ahora sí, creo que ya tenemos listo nuestro primer bosquejo. Así es, porque ya contamos con la combinación de dos elementos centrales, la imagen y la frase. Recuerden que las imágenes se eligen en función del valor que voy a representar. En este caso, Sara escogió la fortaleza como valor. La frase, por otro lado, debe reflejar la idea o mensaje que queremos transmitir. Para ello puede usarse recursos literarios para fortalecer y embellecer mi mensaje. No olvidemos que ambos elementos deben tener coherencia entre sí y que no debes dejar de utilizar correctamente la ortografía y la puntuación. Profesora, ha llegado la hora de las preguntas. Estoy lista para contestarlas todas. Nuestra primera duda viene de un padre de familia. Hay muchos padres y madres preocupados porque sus hijos aprendan sobre murales. El señor Sergio nos dice, ¿por qué es importante el mural como forma de expresión? Yanira, el señor Sergio se ha acercado mucho a la respuesta con su pregunta. El mural es una forma de expresarnos, de plasmar y comunicar nuestras ideas, pensando siempre en un propósito. Hay que pensar en qué quiero comunicar y a quién lo dirigiré. Además, los murales son una muy buena estrategia de expresión escrita. A través de ellos ponemos en juego nuestros recursos, nuestras ideas y las plasmamos en textos breves, haciendo uso de palabras, de frases creativas o figuras literarias. En ese sentido, nos permite expresar con imágenes y palabras las ideas y emociones que queremos producir en los lectores y que nosotros mismos sentimos. La segunda pregunta viene desde la ciudad de Chimbote. Mariana nos consulta. ¿Será importante tomar en cuenta los aspectos que debo seguir para elaborar el mural? Hola Mariana, claro que sí. No olvides que estos pasos nos permiten tener una guía del trabajo que vamos realizando. Si seguimos esta guía de manera secuencial, no nos olvidaremos de ningún detalle. Finalmente, la última pregunta viene desde la ciudad de Huaraz. Daniel nos consulta. ¿Cuál será la importancia de realizar un bosquejo? Justo lo que terminamos de trabajar hoy, Daniel. El bosquejo es una herramienta vital porque nos ayuda a planificar nuestro trabajo. Para realizarlo necesitas hacer, primero, una lluvia de ideas sobre los elementos que contendrá tu trabajo. Es recomendable hacer esto siguiendo un orden para que no pierdas ningún detalle. Luego irás plasmando dichas ideas en un papel para que vayas teniendo una mirada global de lo que vas a realizar. Hoy también aprendimos de los conectores y cómo nos van a ayudar a que nuestro texto tenga mayor claridad. ¿Por qué es importante aprender esto? La coherencia y la cohesión son elementos que usamos todos los días, no solo en la producción de nuestros textos o frases, sino también en nuestra comunicación diaria. Y no dejemos de lado nunca una buena planificación. Esta etapa de bosquejo y revisión de nuestro trabajo es muy importante porque nos permite establecer puntos de mejora a partir de criterios claves. Estos criterios son como líneas guías que van a delimitar el camino correcto que debemos seguir para una buena planificación. Ahora sí, muchísimas gracias, profesora, por habernos acompañado una clase más. El gusto es mío, Yanira. Hasta la próxima, chicas y chicos. Y así llegamos al final de hoy. Muy bien, hemos aprendido a representar los valores que nos identifican como peruanas y peruanos a través de un mural artístico. Para lograrlo, conocimos cuáles eran los pasos que debíamos seguir para planificar nuestro mural, además de los criterios que debíamos cumplir para una correcta planificación. También descubrimos el mundo de las figuras literarias y cómo podemos usarlas para transmitir emociones y embellecer nuestro mensaje. Espero que no olvides que todos los mensajes que creas deben tener un propósito y deben pensarse con un destinatario en mente. Y tampoco olvides que en estos tiempos de pandemia no conviene salir de casa. Vivimos un momento crítico en el que el virus solo se contendrá si tomamos las medidas necesarias. Lavémonos las manos por al menos 20 segundos y desinfectemos constantemente todos los utensilios que usemos en casa. Ahora te presento el siguiente reto. En casa,
Busca espacios o recursos que puedas utilizar como soporte para la realización de tu mural. Recuerda que puede ser una pared, un pedazo de cartón o hasta podemos usar hojas. Y sobre eso, empieza a diseñar tu primer borrador. Puede ser en una hoja o papelógrafo. Recuerda que este es un paso previo, no es el mural en versión final. Regálale a tu familia una gran imagen para decorar uno de los muros de tu hogar. ¿Qué estás esperando? Ya conoces todas las herramientas. Y conmigo será hasta nuestra próxima clase aquí en Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! Aprendo en Casa. Hola chicas, hola chicos. ¿Cómo están? Yo, la verdad, es que estoy muy cansado. No saben todas las cosas que me han pasado. ¿No me van a preguntar qué pasó? Cierto, no pueden hacerlo porque están del otro lado de la pantalla. Ay, qué problema. ¿Qué hago? Necesito hablar con alguien. Creo que voy a llamar a mi amiga, la profesora Flor. Hola, Jonathan. ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Pues, porque estoy desanimado. Estoy triste y cansado porque todo en mi casa es un desorden. Y creo que todo es culpa mía. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasó? Hace algunos días, mi hermana y yo nos encontramos un cachorrito, Totó, y lo llevamos a la casa. Como nunca habíamos tenido un perrito, no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas. No nos organizábamos, le dábamos de comer doble y otras cosas más. Al final, Totó terminó enfermándose. Uy, no, pobre Totó. Yo le conté todo esto a un amigo y él me recomendó hacer un reglamento para que lo sigamos al pie de la letra y podamos cumplir con todas las necesidades de Totó y así cuidar mejor de él. Claro, un reglamento es ideal para ello. Pero no fue una buena idea, fue un desastre. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo redacté mi reglamento, lo colgué en la refri de mi casa y dije: familia, he redactado este reglamento para que todos estemos organizados y podamos cuidar mejor a Totó. Debemos seguirlo al pie de la letra porque este es un reglamento. ¿Y qué más? ¿Lo siguieron al pie de la letra? Efectivamente, lo seguimos al pie de la letra y ese fue el gran error. El reglamento estaba mal hecho. Primero yo lo bañé, luego mi hermana lo sacó a hacer sus cosas. Cuando Totó regresó estaba todo cochino porque es bien travieso y se para revolcando. O sea, lo bañé por las puras. Después mi mamá le dio de comer y al ratito había que sacarlo de nuevo porque tenía ganas. La casa estaba de cabeza. Después... Tranquilo, Jonathan, tranquilo. Es que siento que todo es mi culpa. Mire, uno de los artículos del reglamento era que debíamos sacar a pasear a Totó a las 8. Bueno, resulta que yo estaba ordenando todo el desastre que había en la casa y no sé cómo, me asomo por la ventana y veo que mi hermana estaba a punto de sacar a pasear a Totó. ¿Y qué hora era? Las 8, pero de la noche. ¿Cómo mi hermana iba a salir a esa hora? Si pasaba la policía, podía tener problemas. Puse en riesgo a mi hermana y todo por mi culpa. Ella dijo que en el reglamento no especificaba si eran las 8 de la mañana o eran las 8 de la noche. Ay, todo resultó un desastre. Parece que los puntos no estaban 100% claros y cada quien interpretó a su manera. Las ideas no estaban en el orden correcto. Una cosa no tenía nada que ver con la otra. En fin. Bueno, profesora, por ese motivo es que estoy triste, cansado y ya no sé qué hacer. Déjame echarte una mano. ¿En serio? Gracias, profesora. A ver, ¿por dónde empezamos? Me dices que te recomendaron hacer un reglamento, ¿cierto?
Y dime, ¿te explicaron cuáles eran los pasos a seguir para hacer uno? Sí, solo que no necesariamente seguí todos los pasos. Ajá, creo que ya sé cuál es la raíz del problema. Y dime, antes de escribir la versión final del reglamento, ¿hiciste primero un borrador? ¿Cuál? ¿Este? No, mentira. Sí sé a qué se refiere, pero no hice ningún borrador. Solo me senté y me puse a escribir. Ajá, ya veo. Es que Jonathan, para que un reglamento o cualquier texto en general esté bien escrito, primero hay que planificarlo y también hacer varios borradores. Me doy cuenta de la importancia de eso. Pero ya, lo pasado pasado. Ahora estás aquí para ayudarme, ¿cierto? Así es. ¿Te parece si repasamos rápidamente cómo planificar la escritura de un reglamento? Sé que ya te lo explicaron, pero no está de más echarle un vistazo nuevamente. Sí, está bien. De paso que refresco esta mente tan brillante que tengo. Uy, además, debo aprenderlo bien porque estoy escribiendo el reglamento para el cuidado de los bosques. Jonathan, qué buena idea. Nuestros bosques necesitan ser cuidados. ¿Qué tal si trabajamos pensando en el borrador del reglamento para el cuidado de los bosques? ¡Claro! Así practico y luego hago el de Totó. Empecemos. Ya sabemos que antes de escribir debemos buscar información sobre el tema y hacer la planificación de nuestro texto. Esta planificación requiere que nos planteemos ciertas preguntas que nos ayudarán a aterrizar nuestras ideas. Yo recuerdo esas preguntas. La primera es, ¿para qué voy a escribir? Aquí debemos plasmar el motivo principal. En nuestro caso sería algo así como, voy a escribir para que todos sepan los cuidados que nuestros bosques necesitan y se comprometan en ello, ¿no? Sí, está muy bien. Eso tú ya lo habías practicado en el reglamento de Totó, ¿no? No, recién lo estoy haciendo ahorita. Entonces, Jonathan, ¿cuál sería la segunda pregunta que debemos hacernos? La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién está dirigido nuestro texto? Es importantísimo saber esto para utilizar un lenguaje adecuado y además considerar el contexto de las personas que van a seguir ese reglamento. Ajá. ¿Y qué otras preguntas podemos hacernos? ¿Qué más será? Ah, sí, debemos preguntarnos también, ¿cuál será el tema a tratar? Muy bien, Jonathan. ¿Qué más? Creo que esas eran todas. Vamos por buen camino. Solo te faltaron un par de preguntas. Lo siguiente que deberíamos cuestionarnos es, ¿cuáles son las ideas que debemos priorizar? Porque si las tenemos identificadas, será más fácil armar nuestra estructura. Y por último, debemos saber también qué información considerar. ¡Claro! Y esta última es muy importante, porque solo debemos utilizar información que saquemos de fuentes confiables. Exactamente, Jonathan. Deberíamos considerar todas estas preguntas al momento de planificar nuestro texto. ¿Y recuerdas cuáles deberían ser las características de un reglamento? Sí. Como que tengo una idea, creo, pero no me la sé de memoria. Eso está bien. No necesitamos aprendernos todo de memoria, pero sí es importante tener la noción y conocer la lógica de las cosas. A ver, sigamos. Las características que debe cumplir un reglamento es que sea específico, claro, ordenado y efectivo. Mi reglamento no fue ni específico, ni claro, ni ordenado. Por eso, todo fue un desastre. Por eso, Jonathan, es tan importante planificar lo que vamos a escribir y debemos considerar todo lo que hemos conversado. En este caso, estamos redactando un reglamento y un reglamento es un texto normativo y los textos normativos tienen una estructura específica. ¿Recuerdas cómo era? Mejor te lo muestro de nuevo, como para refrescar la memoria. ¡Qué buena idea! Lo primero que tenemos es el título. Este debe ser muy claro y tiene que señalar de manera precisa el tema del reglamento. Luego está la introducción o el preámbulo. Aquí explicamos el motivo por el cual estamos escribiendo el reglamento y la necesidad que debemos cubrir. Entonces, para el reglamento del cuidado de los bosques,
En esta parte yo puedo escribir que estos se están enfermando por la excesiva emisión de dióxido de carbono y que el presente reglamento es para seguir algunas pautas y asegurarnos de que reduciremos esas emisiones. Claro, esa es una buena introducción. Después de esa parte vienen los capítulos. Estos deben ir de acuerdo a las ideas que se priorizan en tu planificación. Y dentro de cada capítulo están los artículos. Los artículos son las normas detalladas que regulan la conducta de las personas, es decir, lo que pueden hacer o lo que no. Finalmente están las sanciones, donde se establecen las consecuencias posibles para quienes no cumplan las normas. Bueno, profesora, ahora que ya sabemos cuál es la estructura de un reglamento, ¿podemos comenzar con el borrador? Sí, claro, pero ¿sabes qué es un borrador, cierto? Sí sé qué es, solo que a veces no tengo tiempo para ponerme a escribir uno y me mando a hacerlo todo de frente. Pero el borrador es importantísimo y es aquí donde organizamos las ideas de nuestra planificación. Sí, ¿no? Con razón mi reglamento salió tan desordenado. Lo bueno de hacer un borrador es que puedes escribir cuando quieras y luego borrar y borrar para después escribir de nuevo. Por algo se llama borrador. Es solo un texto provisional que vamos a ir modificando constantemente y nos va a servir para desarrollar nuestras ideas, ordenarlas, darles forma. Un ratito, profesora. Es que me ha llegado un mensaje. Tengo que escucharlo porque de repente le pasó algo a Totó. Hermanito, aquí en el reglamento que colgaste en la refri dice que Totó solo puede comer galletas. Le di varias de vainilla porque tenía mucha hambre. Ahora está mal de nuevo. Todo es un desastre. Hermanita, me refería a que solo podía comer galletas si es que se portaba bien o si aprendía algo nuevo. ¡Y de sus galletas! Una vez más, queda demostrada la importancia de la planificación de nuestros textos y de hacer borradores. Me quedó clarísimo. Profesora, hay que seguir antes de que se nos haga más tarde. ¿En qué estábamos? Usted me estaba explicando qué es un borrador y para qué sirve. Cierto, te decía que mientras hacemos el borrador podemos corregir errores como la falta de coherencia en nuestros textos, el desorden de nuestras ideas o las faltas ortográficas. Entonces, aquí también podemos ordenar nuestros párrafos, organizar la información, revisar que todas las categorías estén bien. Eso de las categorías está bueno. Imagínate que te pones a desarrollar una categoría y al final resulta que no estaba bien o que no era necesario ponerla. Ahora ya me queda más claro para qué sirve un borrador. Entonces, recapitulando todo, antes de sentarme a escribir un reglamento, lo primero que debo hacer es conocer sobre el tema que voy a escribir. Luego, hacer la planificación de mi texto y finalmente hacer el borrador. Exacto. Ahora que lo tienes claro, ya puedes comenzar a escribir tu borrador. ¿O necesitas que te dé algunos consejos? Sí, necesito esos consejos, por favor. ¿Ustedes también quieren escuchar las recomendaciones de la profesora para la elaboración del borrador del reglamento para el cuidado de los bosques? Entonces, no se muevan, que nos vamos a un corte comercial y regresamos. Chicas y chicos, ya regresamos. Antes del corte, la profesora nos estaba explicando qué es un borrador y por qué es importante hacerlo. Ahora nos hará algunas recomendaciones para elaborarlo. Profesora, ¿está ahí? Sí, Jonathan, aquí estoy. Ya estamos todos listas y listos para recibir los consejos de una experta en comunicación, de mi queridísima profesora. Prosiga, por favor. No era necesario los halagos, Jonathan, pero muchas gracias por eso. La primera recomendación que les daría al momento de elaborar su primer borrador es que escriban libremente sobre el tema. ¿Recuerdas las preguntas iniciales? El ¿para qué voy a escribir? Traten de responder a esa pregunta escribiendo todo lo que saben sobre el tema. No se limiten, sean libres. Para esta parte, te recomiendo que le dediques todo el tiempo necesario y no dejes de escribir todo lo que venga a tu mente. Ajá, aquí dejaré que mis ideas fluyan. ¿Qué otro consejo nos daría? Una vez que ya tienes todos los motivos por los cuales quieres escribir, es momento de buscar más información. Quizás
quieres desarrollar algún tema que no conoces mucho. Entonces hay que revisar todo el material bibliográfico que puedas. Pueden ser revistas, libros, textos virtuales, entre otros. Pero asegúrate primero de que sean fuentes confiables y no te olvides de citar las fuentes cada vez que las utilices. Sí, claro, eso es importantísimo. Si no citamos la fuente, sería algo así como un plagio. Eso mismo, mi siguiente recomendación seguro que te va a gustar. Es importante que encuentres un ambiente tranquilo cuando quieras escribir. Entonces, puedo apoderarme del cuarto de mi mamá y decir que nadie me interrumpa porque estoy escribiendo un reglamento. Escribir es una actividad que requiere mucha concentración. Por eso te sugeriría que busques un lugar tranquilo en tu casa, donde no pase mucha gente, donde puedas tener todo lo que necesites a la mano y también... Un ratito, por favor, profesora. John, apúrate con lo que estás haciendo, pues. Precisamente lo que estaba a punto de decir era que dejemos los celulares en silencio para que no nos interrumpan. Lo siento, ahorita mismo lo pongo en silencio. Mi siguiente recomendación, como ya lo mencioné antes, es que no debes preocuparte por cometer errores. Estamos haciendo un borrador y este no tiene por qué ser perfecto. Los errores son más importantes de lo que creemos. Si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Claro, como yo, que me mandé con un reglamento sin haberlo planificado y todo resultó un desastre. Ahora, para el reglamento, para el cuidado de los bosques, no me voy a saltear ningún paso. Ya ves, para eso sirven los errores. Y como estamos hablando de un borrador, no es necesario detenernos a revisar cada palabra que escribimos. Solo debemos dejar que nuestras ideas fluyan y luego ya las revisamos con calma. Me gusta eso. Me gusta que mis ideas fluyan. Pero, ¿qué pasa cuando mis ideas dejan de fluir y me siento estancado? Es normal que pase eso. Y cuando te suceda, mantente tranquilo. Solo vuelve a revisar tu planificación y todo lo que habías escrito ahí. Si te sientes cansado, puedes parar un ratito, tomar un vaso de agua o estirar los músculos para refrescar la mente. ¿Qué haces, Jonathan? Estiro mis músculos para refrescar mi mente. ¿Ya te quedaste estancado? No, pero soy un hombre muy precavido. Por eso voy a refrescar mi mente por adelantado. Profesora, mientras usted nos explicaba, yo iba redactando mi borrador y creo que ya lo tengo listo. ¿Tengo que hacer algo más o ya lo puedo pasar a limpio? ¿Ya lo leíste? No. Te recomiendo que lo leas, pero en voz alta. Cuando hacemos esto, a veces nos damos cuenta de que hay ideas que aún faltan ordenar o desarrollar. Incluso encontramos aquellas frases que no tienen mucho sentido o son confusas. A eso se le llama primera revisión del borrador. ¡Oh! Pensé que ya había terminado. Casi, pero ya no falta mucho para terminar. Recuerda que escribir es todo un proceso que requiere de varias correcciones para ir mejorando. Debemos leer detenidamente nuestro primer borrador, de inicio a fin. Y como te comentaba, esto nos va a permitir identificar errores ortográficos, ideas mal explicadas, incoherencias entre un párrafo y otro, así como otras más. Tiene razón. Ahora estoy leyendo lo que escribí y sí, efectivamente, acabo de encontrar algunas incoherencias. Por eso, siempre es importante revisar. Recuerda también que estamos hablando de un texto normativo. Entonces, debemos verificar que hayamos escrito todos los verbos en infinitivo. Ah, claro, eso sí lo hice bien. Aquí dice, por ejemplo, evitar el abuso de plásticos de un solo uso. Exacto. Otro aspecto a considerar es la ortografía. Ahora, con las computadoras quizás es más fácil, porque el procesador de texto te subraya en rojo si hay algo mal escrito. Pero si es que no tienes esa facilidad y lees una palabra que te parece mal escrita, no dudes en consultar cualquier diccionario. Sí, pero incluso escribiendo en la computadora debemos revisar la ortografía. Sí, Jonathan,
Tienes razón, no debemos confiarnos. Así como revisamos la ortografía de cada palabra, también tenemos que asegurarnos de que nuestras oraciones sean claras y estén construidas de manera correcta. Deben ser muy concisas en dar a entender nuestras ideas principales. Sí, pues, al parecer en mi reglamento no quedaba claro cuál era mi intención. Pero a veces pasa que, por más que revisemos, no nos damos cuenta de algunos errores. Para que esto no suceda, podríamos enseñarles nuestros textos a nuestros familiares, para que los revisen. Quizás ellos noten algo que nosotros no. Y en esta parte es importante saber recibir comentarios de todo tipo. Recuerda que son críticas constructivas. Claro, en el caso de Totó, si mi familia hubiera leído primero el reglamento, ellos me habrían dicho que habían cosas que no se entendían, pero me puse súper autoritario y les dije que tenían que seguir al pie de la letra todo lo que decía ahí. No fui abierto a comentarios. Exacto. Y recuerda que este proceso de revisión lo puedes realizar todas las veces que lo consideres necesario para seguir mejorando tu texto. Gracias, profesora. Parece que ya tenemos todas las herramientas para escribir y revisar nuestro primer borrador del reglamento para el cuidado de los bosques. Solo me quedan algunas dudas y quería aprovechar que usted está acá para aclarármelas. Sí, claro, Jonathan. Puedes preguntarme lo que necesites saber. Esto es algo que le pasa a un amigo. No vaya a creer que me pasa a mí, ¿ah? Si es que hay alguien que ha leído muy bien sus fuentes bibliográficas y tiene muy clara la idea de lo que quiere escribir, igual necesita hacer un borrador. Jonathan, tú te quieres saltar el borrador a como dé lugar, ¿no? No me refería a mí. Por eso dije que era algo que le pasaba a un amigo mío. Ah, ya, a tu amigo le pasa eso. Como ya les expliqué, el proceso de escritura involucra una serie de pasos a seguir y debemos cumplirlos. No podemos pretender escribir en limpio de frente. Hasta los escritores más famosos del mundo le dedican mucho tiempo a escribir borradores y revisarlos. Está bien, ahora sí me quedó clarísimo. Pero tengo otra pregunta. Bueno, usted ya me conoce. Sabe que cuando yo digo una cosa, digo otra. Y que me voy por las ramas a veces, pero se me ocurren muchas ideas al mismo tiempo. Y cuando trato de escribirlas todas, me termino confundiendo. Entonces, ¿mi borrador podría ser una especie de lluvia de ideas? Sí, por supuesto que sí. Todas las personas pensamos diferente. Por eso también tenemos diferentes estrategias a la hora de escribir. Si a ti te ayuda a tener una lluvia de ideas, me parece excelente. Puedes hacerla en tu primer borrador y luego vas ordenando las ideas de acuerdo a la información que vayas consiguiendo. Es una buena técnica. A veces yo la utilizo, sobre todo en la parte inicial de mi proceso de escritura. ¿Me parece o escuché que dijo primer borrador? Sí, dije primer borrador. ¿Cuántos borradores debo escribir antes de tener la versión final de mi texto? No hay una fórmula exacta ni un número mágico. En realidad, va a depender de las veces que sea necesario corregir y mejorar el texto. Cuando recién empiezas a escribir, quizá necesitarás más revisiones y correcciones. Pero conforme vayas agarrando práctica, lo más probable es que requieras menos correcciones y vayas mejorando la calidad de tus textos. ¡Claro! Por algo dicen que la práctica hace al maestro. Está bien, Jonathan. Puedes contestar. Seguro es tu hermanita con alguna consulta sobre Totó. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué lindo, Totó! Mi hermana me acaba de mandar una foto. Hablando de fotos, ¿puedo poner imágenes en mi reglamento? ¿Como fotos, por ejemplo? El reglamento es un documento formal que establece normas de comportamiento entre los ciudadanos o el público al que está dirigido. Y como todo documento normativo, debe seguir con ciertas formalidades. Usualmente no encontramos imágenes, pero depende de la temática del reglamento. Hay algunos que sí las tienen. Por ejemplo, los que norman la construcción de casas deben de tener diagramas e imágenes. ¡Guau! ¿Existen reglamentos para construir casas? Entonces, ¿no cualquiera puede escribirlos? ¿Quién los escribe?
Depende del tipo de reglamento. En el caso de los reglamentos generales, que son normas que toda la ciudadanía debe cumplir, los elaboran las instituciones públicas del Estado. En el caso de los reglamentos particulares, los elaboran un equipo designado que conoce mucho del tema. Pero también hay reglamentos que pueden ser elaborados por personas particulares, como el reglamento de un salón de clases, el de un club de fútbol, o mejor aún, el que tú vas a escribir para cuidar los bosques. ¡Claro! Ahora recuerdo que en el cole había un reglamento de convivencia en el aula. Aquellas épocas. Pero ese reglamento era cortito nomás. Tenía, creo que, una página. ¿Eso está bien? ¡Qué buena pregunta! La cantidad de páginas de reglamento es relativa y depende del tema. Hay algunos que requieren mayor detalle y tienen que ser más específicos. Hay otros que no. ¿Todos los reglamentos deben ser escritos? No necesariamente deben ser escritos, pero hoy en día la mayoría lo son. El reglamento más conocido del Imperio Incaico solo se conoció de manera oral. Amasúa, Amayuya y Amaqueya. Y todos los pobladores del imperio lo seguían. ¿Verdad? Hablando de eso, te recuerdo que todos deben conocer el reglamento. Es decir, este debe ser difundido a todo el público al que está dirigido. Porque si no saben que existe, no van a cumplirlo. O si no lo conocen por completo, pueden incumplir algunas normas o no conocer las sanciones. ¡Claro! La difusión del reglamento es tan importante como la redacción del mismo. Felizmente, hoy en día existen muchos medios que facilitan la publicación de algún reglamento. Se me ocurre que puede ser en periódicos o incluso en medios virtuales. Bueno, profesora, muchas gracias por haberse tomado todo este tiempo para recordarnos cómo se planifica la redacción de un reglamento y por enseñarnos cómo redactar y revisar nuestro primer borrador. Ahora sí, voy a seguir todo al pie de la letra, pasito a pasito, como diría un amigo mío. Gracias a ti, Jonathan, por esas ganas tan grandes que tienes de aprender. Espero que ya no tengas problemas con la redacción de tu reglamento. Y te felicito por interesarte y hacer algo por el cuidado de los bosques. Ya nos vemos. Chao, cuídate. Chao, profesora, muchas gracias. Bueno, chicas y chicos, hoy aprendimos a escribir el primer borrador de nuestro reglamento para el cuidado de los bosques, los pasos que debemos seguir, las principales recomendaciones para hacerlo adecuadamente y las pautas para la revisión de nuestro texto. Es importante que tengamos claro que las revisiones son sumamente necesarias en todo el desarrollo del texto, desde la planificación hasta la revisión final. Este ejercicio de verificación puede ser tedioso, pero gracias a él reconoceremos errores y le daremos solución. Solo así redactaremos textos de calidad para nuestros lectores y cumpliremos con el propósito que estamos buscando. En programas anteriores investigamos mucho sobre el tema del reglamento, cómo reducir de manera sostenible las emisiones de dióxido de carbono o CO2 y el cuidado de nuestros bosques. Con toda la información que ya tenemos sobre el tema y con todo lo que hemos aprendido en estas semanas, el día de hoy ya seremos capaces de realizar el siguiente reto. El reto de hoy será: redacta el primer borrador de un reglamento sobre el cuidado de los bosques. Cuando lo tengas listo, compártelo con tus familiares para que recibas sus opiniones. Si es posible, difunde tu reglamento a través de los medios de comunicación que tengas a tu alcance. Recuerden registrar lo trabajado en su cuaderno o en hoja de reuso. Asimismo, te invitamos a guardarlo en tu portafolio donde estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Chao, cuídense y nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima! Aprendo en Casa.
de cuarto, bienvenidos y bienvenidas a otra actividad de Aprendo en Casa, tu programa educativo para seguir aprendiendo en cuarentena. Ustedes ya saben que yo siempre inicio el programa contándoles un poco de mi vida, de mis alegrías, de mis logros y claro, mis penurias también, porque estamos en confianza, ¿verdad? Claro, pues, entonces, mientras voy pensando en cada programa sobre qué vamos a aprender, me vienen algunas memorias que luego relaciono con la actividad del día, ¿no? Estos días, por ejemplo, he estado pensando en la adolescencia y he recordado que yo en el cole tenía un grupo de amigas que nos llamábamos las incomprendidas. Suena un poco raro, pero así nos llamábamos, serio. Entre nosotras nos entendíamos, pero a veces parecía que a algunos adultos les era difícil comprender qué pasaba por nuestras cabezas. Decían, fulanita es medio rebelde, pero nada que ver. Solo teníamos un punto de vista diferente. Lo bueno es que entre mis amigas y amigos nos apoyábamos. Eso era súper. ¿Ustedes se han sentido incomprendidas o incomprendidos alguna vez? De hecho, eso le pasa a mucha gente, adolescentes y adultos también. Pero cuando me enteré de que tenemos el reto de elaborar un afiche, pensé más en las y los adolescentes. Por ejemplo, en lo que significa ser un adolescente, en lo increíble que es serlo y también en las partes difíciles. Además, descubrí que hay una palabra llamada adultocentrismo. Eso seguro no lo sabían. Es que no está en el diccionario. Pero muchas y muchos intelectuales la usan para explicar cuando en ciertas sociedades la población adulta tiene mayor fuerza que la joven y a esta última no se les valora ni se les deja participar. Yo creo que todas las voces son igual de importantes. Mientras más voces diferentes, mejor. Pero bueno, volviendo a lo del afiche, voy a llamar a la profesora Luz porque quiero preguntarle cómo fue su adolescencia y también pedirle que los ayude a ustedes, mis amigos y amigas de cuarto, con el reto de hacer el borrador de nuestro afiche, para dar a conocer nuestro valor. Hola profesora, bienvenida al programa. Un gusto recibirla, como siempre. Gracias por la bienvenida, Yaremis. Siempre lista para ayudar. ¿Qué te traes entre manos hoy? Entre manos, nada, puros papelitos y goma nomás. Porque hice un afiche para el negocio de mi tía y luego he recibido más pedidos de otras personas que tienen sus negocios. Creo que esto es lo mío, diseñar afiches y hacer planes de ahorro con progresiones geométricas. Me refería a por qué me convocas hoy. Tú siempre me llamas para aprender cosas juntas, ¿no? Sí, y para contarnos cosas de nuestras vidas. Tú ya eres casi como una amiga para mí. Nos hemos hecho amigas, eso siento. Sí, yo también te he tomado cariño. Curioso cómo estas herramientas parecen tan frías, pero al final nos permite comunicarnos y sentirnos cerca. Cuando se acabe la cuarentena nos vamos a rapear, profesora. No se olvide, ¿eh? Aquí en mi barrio hay unas buenas batallas de rap. Uy, pero recordar mis épocas, ya, apuntada. Genial. Profesora, ¿ve que tengo todas estas cosas sobre la mesa? Sí, me imagino que tienes que ver con el reto de esta actividad. Ajá, es que esto de los afiches no es tan sencillo como parece. Me he dado cuenta de esto con la práctica. Claro, a simple vista una como ve menos texto, piensa, esto lo hago en 2×3, pero como dices, no es tan sencillo. Es que son varios factores a considerar. Tu público, tu mensaje, los colores, el eslogan, las imágenes, todo tiene que estar planeado. Claro, todos los textos, ya sean orales o escritos, tienen una intención detrás y van dirigidos a un destinatario. Si no tenemos claro cómo el receptor piensa y entiende los mensajes, no se podrá alcanzar el propósito comunicativo. Ah, su profesora, usted sí que sabe. Eso es justo en lo que queremos que nos ayude, que nos diga cómo hacer para que todos nuestros afiches tengan un propósito comunicativo y logren reacciones. Entonces, vamos a hacer un buen equipo en este programa. Además, ambas tenemos la experiencia práctica. Como creo que te he comentado, yo también hacía afiches como pasatiempo. Sí, quisiera que me dé unos consejos.
Es verdad que ya hemos dado ciertas recomendaciones a las amigas y amigos de cuarto para que vayan pensando en esto y planificando sus afiches, pero ahora creo que es momento de profundizar, ya que toca hacer el borrador. Sí, creo que podemos reflexionar, por ejemplo, sobre qué recursos visuales son los que complementan la intención del mensaje. Esos recursos, que no son palabras, pueden ser fotografías, figuras, colores, ilustraciones, tipos de letra. Ah, su profesora, usted me lee la mente. Algo así. Bueno, soy materia dispuesta para resolver todas tus dudas. Pero antes, cuéntame sobre qué tema te gustaría que sea este nuevo afiche. Yo tengo mi negocio de afiches con mensajes poderosamente persuasivos. Eso es Vox Populi, pero estar en Aprendo en Casa me ha puesto muy pensativa sobre la adolescencia, así que creo que me gustaría que hoy hagamos el borrador de un afiche sobre ese tema. Me parece genial, la verdad. Creo que hay tanto que decir sobre las y los adolescentes. Y qué mejor si son los propios adolescentes los que reflexionan. Los adultos podemos suponer muchas cosas, pero quienes pueden hablar desde la experiencia de serlo son ellas y ellos. Justo eso estaba pensando. Y ya que estamos en esas reflexiones, ¿cómo fue su adolescencia? Uy, muy bonita. Yo crecí en La Victoria y me acuerdo que me gustaba mucho ir al colegio. Era bien estudiosa y lograba siempre pasarla bien. Iba a un colegio solo de mujeres y nos íbamos a la plaza a conversar. Escuchamos música. Era una época distinta, con menos tecnología, pero nosotras igual vivíamos nuestras vidas. ¿Y qué hacía, profesora? ¿Cómo se sentía? Bueno, mis amigas eran lo más importante, eso sin dudarlo. En el colegio había de todo, maestras muy estrictas, pero también otras muy cercanas. La mayoría de ellas nos escuchaban y nos aconsejaban. Yo, lo que también recuerdo es que bailábamos la música de Pintura Roja y también nos encantaba Luis Miguel. Yo me sé una de Luis Miguel. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Claro, eso ponían en la radio. Y una no tan antigua, El Arbolito. Esa seguro la conoces. Uy, esa es una clásica, no importa qué edad tengas. Si la ponen en una fiesta, yo la bailo de todas maneras. Igual yo. Profesora, y ya que estamos en confianza, como ya sabes, le he propuesto a los chicos y chicas de cuarto hacer un afiche sobre la adolescencia y su valor. Entonces le pregunto, ¿usted ha escuchado sobre el adultocentrismo? Uy, sí, claro. En unas charlas a las que fui, hemos discutido con otros colegas sobre esta visión. Siempre tiene que haber respeto entre docentes y estudiantes, pero creo que cada vez somos más docentes que creemos que la voz de los más jóvenes es importante y debe ser escuchada con atención. ¡Claro! ¡Democracia! 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 Por supuesto, la democracia hay que practicarla desde el aula, desde casa, desde todas partes y también en los espacios de los propios adolescentes, ¿no? Así es. Existen los municipios escolares. Hay elecciones para elegir a líderes y lideresas. Exacto. ¿Tú fuiste alcaldesa? Yo no, pero mi mejor amiga del colegio fue alcaldesa. Ahora que recuerdo, ahí empezaron mis épocas de hacer afiches. Yo le hice la campaña. ¡Vanessa, tu alcaldesa! Menos mal se llamaba Vanessa, si no iba a estar más difícil generar recordación. Justo acabas de mencionar algo clave sobre los afiches, que es que deben dejar huella y ser fáciles de recordar. Sí, y ser muy visuales, tener poco texto para que sean rápidos de leer. Eso es muy importante y también pensemos en que si no adecuamos correctamente nuestro mensaje, todo nuestro esfuerzo, aunque esté visualmente bonito, será en vano. ¡Ay, claro! La adecuación del texto a mi público objetivo. Algo recuerdo, pero creo que sería bueno que ahora nos haga un repaso de qué son los afiches y también que comparte ejemplos para que nos sirvan de inspiración. Por supuesto, te voy a mostrar algunos ejemplos y vamos recordando con imágenes. Démosle a estos dos afiches un vistazo rápido, como si estuviéramos pasando delante de ellos. ¿Qué tal te parecieron? ¿Los entendiste?
Más o menos, creo que me faltó tiempo. Vamos a verlo nuevamente. Ahora sí, con más tiempo. Lo que acaba de suceder es que nos ha sido complicado entender el mensaje rápidamente, porque no compartimos los códigos usados en otros afiches. En el primer caso, se trata de un afiche sobre la salud mental, publicado por la Organización Mundial de la Salud, que está escrito en otra lengua. Ah, claro. Si nosotros no dominamos bien el inglés, será un poco complicado comprender lo que nos dice. ¿Y qué hay del otro? Lo que sucede con el otro es que no hay mensaje escrito que nos llame la atención, sino solo una imagen que se asemeja a nuestros pulmones. ¿Y qué se dice de los árboles? Que son los pulmones del mundo y que debemos cuidarlos antes de que sea muy tarde, en letras muy pequeñas abajo. Claro, ese yo lo entiendo. Pero si este afiche lo ve un niño de 5 años, lo más probable es que solo le llamen la atención las formas o los colores. En cambio, si lo ve una persona ecologista, la decodificación será otra. Sí, y más profunda será la mirada de una persona formada en publicidad, pues tiene más conocimiento del significado de los elementos y los recursos de esta pieza gráfica. Me han gustado estos ejemplos, para practicar mi English. Además, he recordado la importancia de adecuar nuestro mensaje según el público objetivo. Claro, ahora, además de la adecuación, te voy a mostrar cómo algunos recursos visuales ayudan a que un mensaje sea más fácil de entender. Como ves, se trata de un afiche que tiene una intención informativa. En este caso, difundir la presentación del Ballet Folclórico Nacional del Perú en Tacna. Es muy común encontrar este tipo de afiches para promocionar actividades. ¿Qué ves tú? Básicamente, está compuesto de una imagen que hace referencia a la actividad. Está la foto de la pareja bailando y brinda información básica, como lugar, hora, fecha, página web, aliados. ¿Y cuál crees que sería el propósito? Para mí, solo hay un propósito y es el de difundir el espectáculo. Totalmente de acuerdo. Además, le llamará más la atención a aquellas personas que gustan de este tipo de arte. Entiendo, profesora. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso, por favor, explíquenos cómo ir más allá de difundir para generar otras reacciones. Listo. Al regreso lo vemos. Estamos de regreso. Profesora, ¿sigue por ahí? Sí, Jeremis. Aproveché para responder los mensajes de mis estudiantes, pero ya estoy de nuevo aquí, concentrada. ¿Sus estudiantes ven Aprendo en Casa? Claro. Mándale saludos, profesora. Un saludo a las y los estudiantes de la institución educativa Los Educadores. ¡Qué chévere! Me encanta aprovechar que estamos en la tele para mandar saluditos. Bueno, seguimos con lo nuestro, los afiches. Sí, vamos a eso. Ahora quiero mostrarte un afiche que nos va a ayudar a entender cómo sensibilizar al público sobre una problemática. ¿Crees que el propósito aquí también es difundir una actividad? No, en este caso, la intención es definitivamente otra. Aquí se busca impactar al público sobre una problemática de salud, la anemia. Has hablado con mucha seguridad. ¿Cómo estás tan convencida de ello? Porque hay un mensaje verbal con un tipo de letra que lo resalta en gran parte del afiche. La anemia es la enemiga silenciosa que destruye a tu familia. Exacto. Y al leer eso con atención, notamos que el público objetivo son los padres y madres de familia, especialmente los que tienen hijos en los primeros años de edad. Tienes solo desde la gestación hasta los 2 años de edad para darles a tus hijos un mejor futuro. La idea de este afiche es comunicar una línea de atención contra la anemia, a partir de la evidencia de un problema latente en el país. Además, utiliza el dibujo de un niño a quien le están revisando si el interior de su párpado está pálido o no.
esa es justo una forma común para ver signos de esta enfermedad en las personas. Profesora, sus ejemplos están buenísimos, pero ¿sabe qué? Creo que hace falta uno como para entender mejor todo esto de los colores, los tipos de letra, los tamaños. ¿Te refieres a lo paralingüístico? Sí, creo. Los paralingüísticos incluye a todos los elementos no verbales que dentro de una situación comunicativa nos ayudan a darle más fuerza a nuestro mensaje. ¡Que pasen esos buenos ejemplos, por favor! Vamos a ver un nuevo afiche que recurre a varios recursos paralingüísticos. Al ver este afiche y leer, la correa sirve para ajustar la ropa, no la conducta. Podemos deducir que habla del maltrato hacia las hijas e hijos. Este mensaje principal se complementa con el eslogan: sin pegar ni humillar, es hora de cambiar, que es un enunciado atractivo y fácil de recordar. Como hemos visto, aquí se usan varios colores y estos transmiten energía y amabilidad. Probablemente si el fondo fuera de un solo color, el tono de la comunicación sería otro, más formal. Además, hay títulos grandes que captan nuestra mirada y hacen que nuestro cerebro dirija su atención a ellos. Creo que jugar con diferentes tipos de letra, tamaño y colores ayudan a hacer un texto más atractivo. Exacto. Y no olvides las fotografías. Aparece la fotografía de un niño que está feliz, mientras sujeta una correa. Pero, ¿te has dado cuenta de los elementos que hay detrás de él? Sí, dibujaron unas alas y la correa que sujeta parece que fuera una aureola. Además, está iluminada por unos rayitos amarillos. Ajá. Si conectamos estos tres elementos, podemos deducir que se está usando una metáfora que representa la bondad, el amor, el lado angelical de las hijas e hijos. Bueno, nadie debería golpear a nadie, pero especialmente nadie debería golpear a seres que representen tal bondad. Ya veo por dónde va la cosa. Ahora, ¿te parece si resumimos las características de los afiches? Me parece. Hemos visto que un afiche busca convencer a la persona lo que lee. Lo puede intentar convencer de que compre un artículo, contrate un servicio, asista a una cita, actúe de determinada manera o tal vez en época de elecciones vote por un grupo político determinado. También vimos que se debe leer rápidamente. Se trata de un texto breve, claro y que debe ser muy conciso. Además, emplea recursos gráficos que enfatizan el mensaje y el propósito de convencer aún más. Y usa un eslogan directo que deja la huella necesaria. Y lo último, tiene la información claramente jerarquizada. Los recursos gráficos, el tamaño de letra, los colores, resaltan lo más importante. Además, usa una tipografía legible que trae la atención. Profesora, todo lo que ha explicado ha sido muy útil y creo que a lo largo de mis conversaciones con usted me he dado cuenta de lo importante que es la planificación y hacer borradores de los textos. ¿Crees que podría darnos algo así como una lista de aspectos a considerar para elaborar el borrador de nuestro afiche? Algo así como, ¿escribe tu afiche en 5 pasos? Sí, una guía de 5 pasos sería genial. Ahora que lo pienso bien, tengo 6 pasos en mente. Adelante, tu afiche en 6 pasos también funciona. De acuerdo, empiezo. Consejo número 1. Debes tener claro para qué quieres hacer el afiche. Consejo número 2. Define a quién está dirigido. La atención de quién te gustaría cautivar. Ahora vamos con el tercer consejo. Define el tema a tratar y el enfoque. Cuando conozcas muy bien el tema, de forma general, podrás enfocarlo en un punto particular. Ya veo. Por ejemplo, si vamos a hablar de adolescencia, podemos enfocarlo desde muchos puntos de vista, como liderazgo juvenil, autoestima, emprendimiento social. Exacto. Ahora voy con el consejo número 4. Prioriza tus ideas.
Dado que el afiche tiene poco texto, es importante que elijas muy bien las ideas y la información que quieres transmitir. Ahora, el quinto y penúltimo consejo es: formula el mensaje que deseas comunicar. Puedes hacer una lluvia de ideas, de posibles mensajes y eslogan. Recuerda que el mensaje debe ser lo más directo posible, con un lenguaje sencillo y fácil de recordar. Ahora sí, para terminar, mi sexta y última recomendación: elige el tamaño del afiche y los recursos con que cuentas para hacerlo. Imágenes, papelotes, cartulinas, plumones, computadora, etc. Ah, y en este último paso, los y las estudiantes pueden buscar formas gráficas y tipografías atractivas y llamativas para su público receptor. Me encanta esta última parte, porque es el momento de ser creativos y creativas. Sí, y podemos alimentar nuestra creatividad con inspiración de otros afiches relacionados al tema que estás trabajando y que estén dirigidos al público que has escogido. Ojo, solo inspirarnos, porque debemos confiar en nuestra propia creatividad para hacer algo auténtico y especial. Profesora, creo que también sería bueno comentarle a las chicas y los chicos sobre el eslogan y cómo hacer para que su afiche sea de fácil lectura, incluso a la distancia. Gracias por hacerme recordar, Yeremis. Mira, sobre el eslogan, este debe ser lo más directo posible, utilizando un lenguaje sencillo para que sea fácil de recordar. Como cuando yo escribí "Vanessa, tu alcaldesa", para ayudar a mi amiga a ganar la elección del municipio escolar. Sí, Yeremis. Y sobre lo que me comentabas acerca de cómo lograr que el afiche sea fácil de comprender, yo creo que para lograrlo debemos primero jerarquizar la información, es decir, organizar por orden de importancia. Y luego también nos toca pensar en el formato. Mi recomendación es no hacer un afiche en media hoja de papel. Ah, no, por mi experiencia puedo decir que eso ni hablar. Pues tienes que capturar la atención de tu público y un formato muy pequeño no lo conseguirá. Tal cual, debemos buscar formas gráficas y tipográficas atractivas, de fácil lectura a algunos metros de distancia. Hay que articular muy bien las imágenes con los textos. Estos son complementarios y no deben competir entre ellos por la atención del público. Pero, profesora, mi borrador sí lo puedo trabajar en menor tamaño, ¿no? Para ahorrar material. No es bueno generar tantos residuos. El papel viene de los bosques y hay que ser conscientes en su uso. Efectivamente, lo mejor es que uses papeles reciclados para tu borrador. Genial. Ya luego lo paso al formato grande, legible a la distancia. Sí, y algo importante es que tan pronto como tengas listo tu primer borrador, puedes compartirlo con tu familia, con tus amigos, tus amigas o en tus redes, para que te digan qué les parece y puedas recibir retroalimentación, y así vamos mejorando. Yo quisiera que me den comentarios, más allá de si les parece bonito o no. ¿Qué preguntas me recomienda hacer al mostrarlo? Bueno, trata de hacer preguntas que te permitan identificar si tu afiche cumple el propósito. Además, pregúntales qué opinan de las imágenes y el lenguaje que has utilizado. Ya veo. Les puedo preguntar qué entendieron al ver el borrador del afiche y ahí verifico si les quedó claro. Sí, además, tú misma, al tener el borrador de tu afiche al frente, te puedes hacer preguntas como: ¿el eslogan es breve y original? ¿El texto y las imágenes están bien distribuidos? ¿Los colores son variados y llamativos? ¿El texto cumple con las reglas de ortografía? ¿Se usan adecuadamente los verbos y conectores? Varias preguntas. Y hablando de preguntas, quiero aprovechar los últimos minutos de esta llamada para compartirles algunas que me han estado llegando de mis amigos y amigas de cuarto. Adelante. La primera es, esta está buenísima. Gerson de Villarrica. Él pregunta: ¿por qué la actividad es hacer un afiche y no una infografía? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos formatos? Hola Gerson.
Mira, depende de nuestra intención comunicativa. La infografía se usa para exponer información de manera gráfica, mientras que los afiches están pensados y diseñados para persuadir o convencer al público lector, es decir, para apelar y causar una reacción en el público. Además, el afiche necesita captar la mirada y en segundos transmitir el mensaje, mientras que la infografía implica un proceso de decodificación más complejo y suele tomar unos minutos entender la idea principal del texto. Por aquí leo otra pregunta que está buena. Es de Carmen, de Huacho. Nos dice, ¿por qué debo hacer un borrador de mi afiche? ¿No puedo hacer directamente la versión final? La elaboración del borrador es una etapa valiosa e importante del proceso de construcción textual. Realizando este proceso, puedes identificar problemas en la distribución de los elementos o en la forma como enuncias el mensaje. También es una oportunidad para ver los puntos de vista de otras personas, pues estarás a tiempo de aplicar mejoras fácilmente. Buen punto, profesora. A veces, aunque el texto sea corto y tengamos mucha práctica, pueden darse errores de coherencia y cohesión o hasta de ortografía. Efectivamente, y en algunos de estos errores pueden inclusive alterar el sentido de un determinado texto. No queremos que eso pase. Claro. Bueno, profesora, ya casi se acaba el programa. ¿Tiene algunas palabras finales? Creo que solo decir gracias por la invitación, Yaremis. Sobre todo porque me gusta que hayas abierto esta reflexión sobre la adolescencia y su valor. Muchos creen que las y los adolescentes son personas que adolecen de algo o que son complicados, si los comparamos con un adulto. Y nada que ver, ¿no? Las y los adolescentes son personas plenas, con derechos y deberes, con virtudes y defectos, como cualquier otra persona. Gracias por sus palabras, profesora. Nos vemos muy pronto. Bueno, ya escucharon a la profesora. El reto ahora es elaborar el primer borrador de un afiche. La propuesta es que ustedes reflexionen sobre qué significa ser adolescentes en nuestra sociedad. Tal vez podemos visibilizar lo valiosas y valiosos que son y el aporte que dan los y las adolescentes a su comunidad. No se olviden de documentar su proceso y guardar sus avances en el portafolio, su gran aliado. Nos vemos en el próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!